¿Eres cristiano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos a la plática del día de hoy. Ser cristiano es tener una identificación. Digamos, por ejemplo, como ser español, nacido bajo la corona española en la región ibérica, o ser mexicano o venezolano. Para ser mexicano se puede hacer por nacimiento en el lugar o por ser hijo de padres mexicanos. Da una connotación, ser americano del continente americano, ser europeo, etc. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Bueno, primero que nada, se refiere a una persona, al llamado Cristo. Cristo Jesús, hijo de María. Algunos le llamamos María Santísima, otros simplemente le dicen María y ya. Aunque se dicen cristianos y la atacan fuertemente. ¿Por qué conviene ser cristiano? Independientemente de poder profundizar qué es ser cristiano, ¿por qué conviene? ¿Cuál es la razón? Si a ti te pregunto el día de hoy, ¿por qué me dirías que quieres ser cristiano? Para mí, la razón fundamental de ser cristiano es que quiero o pretendo llegar al cielo. No en un avión, no en un cohete, sino a esta otra dimensión que existe, según lo que nosotros creemos, que es el cielo y donde hay una vida eterna. Precisamente porque no me gusta pensar en mi muerte, porque no acepto que vaya simplemente a destruirme, como dicen muchos agnósticos y muchos ateos, parece que existe esta posibilidad que va más allá de una simple ilusión, de una superstición. Existe una posibilidad real de poder nunca perder la vida, entrar a una vida santa, feliz, llena de gozo, en donde no hay dificultades. Eso es, creo que para la gran mayoría, la razón principal por la cual queremos ser cristianos. Sin embargo, inmediatamente nos viene la primera pregunta. Si hay un cielo y no es la parte azul que se ve sobre nuestra atmósfera, ni está por allá por la Luna o por Saturno, ni más allá, sino que es, como les decía, otra dimensión que no es tiempo y espacio, entonces tendría que haber un Dios. Y ahí, por ejemplo, les digo que todos los evangélicos, los cristianos evangélicos, niegan que Cristo es Dios. Ahí comienza a haber dificultades graves. Si no es Dios lo que ellos pretenden ser, que son cristianos, entonces no entiendo cómo ellos piensan que van a salvarse e irse al cielo si están basados en algo que dijo alguien que no es Dios. Es como pensar que mañana me van a recibir en el Palacio de Buckingham cuando ni siquiera la reina ni nadie me ha invitado a que yo vaya. Ah, es que mi amigo Pedro, el de la esquina, me dijo que yo podía ir. Pues sí, me dijo él, pero falta que la reina, que es la dueña de ese lugar, la que manda, me diga, ok, puede usted venir. Necesitaríamos entonces que Dios exista, punto número uno, y que Dios nos diga, sí te quiero invitar, quiero que vengas. Necesitamos aceptar, pues, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí entramos otra vez en más dificultades. Muchos no aceptan que Cristo sea verdadero Dios. Y otros más, una gran cantidad mayor, no acepta que sea verdadero hombre. Sigue la siguiente pregunta. El padre Agustino, Martín Lutero, propuso cuando hizo una protesta contra Roma, que era la única iglesia que él conocía, propuso esta idea de la sola fe y la sola escritura. La sola escritura. La sola fe, basándose en el escrito de San Pablo, el cual dice que no nos salvamos por nuestras obras, sino por nuestra fe, pero obviamente que si lo sacan de contexto, entonces, pues simplemente por la pura fe te vas a salvar. Sin embargo, sacan de contexto la Sagrada Escritura y al mismo Pablo, cuando no están reconociendo lo que dice Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y también dice, trabajo con mis manos para ganar mi propio alimento y ayudar a otros. Y también dice, todo lo he dejado y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. He corrido
la buena carrera, he peleado el buen combate, he permanecido en la fidelidad. Y todas esas cosas no son simplemente de una fe ideológica, de una creencia, de una superstición, de una idea que él tenía, sino de una vida concreta que se iba realizando día con día. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que Cristo, que es Dios, según Él mismo nos dice, nos está diciendo, nos está mandando. Viene el punto de la sola escritura, solamente la escritura, no necesitamos nada más. Y quisiera compartir contigo este pensamiento. Entonces, si fuera solamente la pura palabra, es decir, la pura Biblia, como muchos la conocen, la pureza de esa palabra sería absolutamente indispensable. ¿Por qué la escritura? Tendría que ser otra vez venida de Dios. Si la escritura es venida de Dios, entonces, ¿cómo es que hay autores, pequeños autores, como el propio Pablo, como San Juan, como San Mateo, como Jeremías? Entonces, ¿esos qué tienen que ver? Lo interesante de la escritura es que está escrita por más de 100 personas, durante más, podríamos decir, de casi 2000 años, antes de Cristo y poco después de Cristo, y todos concuerdan. No hay error en el tiempo, ni siquiera de Génesis hasta el libro de la Revelación, que es de acuerdo a lo que se acordó que debería de entrar en esa Biblia. Biblia quiere decir única y exclusivamente colección de libros. Pero esa colección de libros, ¿quién la decidió? Algunos que se dicen cristianos, que no creen que Cristo sea Dios, han secuestrado la palabra, que la tomaron de su protesta, como he dicho, del padre Martín Lutero, la protesta contra Roma, siendo que Roma la había tomado también de la iglesia de la que ella salió. En el año 1054, Roma decidió comenzar a caminar por su propio camino, establecerse como la única iglesia, proclamarse como la única iglesia, que es cosa muy curiosa y anacrónica y torpe, porque la iglesia, por definición etimológica y real, viene de la palabra en griego eclesía. Ecletos es aquel que es llamado. La iglesia, por lo tanto, la eclesía, es el grupo, la asamblea de personas que han sido llamadas. ¿Llamadas por quién? ¿Por el pastor que se le ocurre o por el director, por el gerente, por el presidente, por el emperador? No. En este caso es específicamente por aquel de quien nos ha dado la garantía de poder entrar al cielo. Tendría que ser iglesia llamada por Dios. De otra forma, si te llama tu presidente municipal o la reina de Isabel o quien tú me quieras decir, pues recibirás aquello que él te puede prometer o ella te puede prometer. Solamente Dios es capaz de prometernos y de darnos el cielo. Ahí, primera cuestión. Solamente Dios. Y si la Sagrada Escritura es de Dios, entonces no nos es posible quitarle y ponerle, porque la propia Escritura nos dice, no vas a torcer ni a derecha ni a izquierda, no le vas a aumentar ni le vas a quitar, esta es mi palabra. Lo dice tal cual, y si lo creemos, si podemos tener la confianza de creerle a Dios, tendremos que seguir esa palabra como es, y lo más importante, tendremos que ver que sea pura. Es terriblemente triste ver cómo a partir del padre Martín Lutero le quitan a la Biblia, de acuerdo a lo que arbitrariamente ellos deciden, libros que ya estaban considerados como canónicos, es decir, como buenos. ¿Y quién hizo esta cuestión canónica? Bueno, hay varias situaciones. Ya en el año 380, más o menos 382, hubo un concilio en la ciudad de Roma, en donde sus obispos decidieron cuáles iban a ser los libros. Los obispos, no el emperador. Y después, pocos años después, o algunos años después, en la zona de la iglesia ortodoxa, también se consideraron cuáles libros deberían de estar. Han ido cambiando. Sin embargo, medianamente los mismos libros están establecidos desde el año 382, tanto en la iglesia de Roma, que originalmente era ortodoxa,
como en la iglesia que sigue permaneciendo ortodoxa. Y esos libros incluyen, esa colección de libros, incluyen varios libros que la iglesia, y no podemos llamarla iglesia, sino congregación luterana, protestante, ha quitado. Libros que tienen que ver con la cuestión de la resurrección, con la cuestión de la situación de los muertos, etc. Y que de alguna manera aquel que te está haciendo creer que tú eres cristiano, pero te está torciendo la vida porque no te está dejando conocer todo lo que Dios mandó, te quiere manipular. Tendríamos que ver también cuáles son las razones por las que estas personas, este grupo de personas, ha decidido hacer esto. Antes de pasar a esto, quiero decir que tenemos dos fuentes de la Sagrada Escritura. La primera es el canon antiguo, el Antiguo Testamento, que se encontraba ya escrito como tal desde el año 100 antes de Cristo, cosa que no pudo haber sido adulterado por ninguno. Estaba escrito en griego. Estaban las dos posibilidades, la escritura hebrea y la escritura en griego. Sin embargo, los estudiosos, al revisar las citas que hace Jesús, se dan cuenta que Jesús en los evangelios cita la Septuaginta, la versión en griego. Ahora fíjense ustedes, ¿tendrían alguna razón los judíos para torcer su canon si nos lo iban a dar a nosotros cristianos? Por supuesto que sí. Ellos estaban completamente en contra de la secta que para ellos era Cristo. Para ellos siguen esperando, los hebreos siguen esperando al Mesías, siguen esperando la promesa de Dios. Les pasó de noche los últimos 2000 años. Obviamente que ellos están en toda la disposición e incapacidad de torcer muchas cosas. No son confiables. Como tampoco puede ser confiable el trabajo de los supuestos estudiosos protestantes que se basan precisamente en los judíos para quitar y poner, porque entonces ya se va torciendo la fidelidad a la palabra. El Nuevo Testamento está escrito precisamente en griego y está compuesto por manuscritos de los evangelios, de las cartas, las epístolas y del libro del Apocalipsis, es decir, de la Revelación. Y es mucho más fácil tener escritos de estos que son más fieles. Insisto, ¿por qué razón alguien o un grupo de personas tendríamos que hacer una historia de la iglesia, empezando precisamente de la aparición de Cristo, nacido de la Santísima Virgen y siempre Virgen María? Virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. ¿Y cómo es eso? Pues explícame también cómo Dios se encarna. Son misterios. Y si no los puedes creer, si no quieres creerlos, simplemente no puedes confiar en Dios. ¿Cómo es que Dios hizo todo de la nada? Imposible. Está fuera de nuestras leyes físicas, de nuestra capacidad de comprensión. Pero si tú quieres limitar a Dios en lo que tú alcanzas a entender, entonces ya no estás confiando en Dios, estás confiando en ti mismo y en tu pensamiento, en tu razón lógica. Pero Dios es metarracional. El Hijo de Dios eterno, como nos lo revela San Juan en su Evangelio, se encarna en el vientre purísimo de María por la acción del Espíritu Santo y la voluntad de ella. Ella acepta. Y a partir de que Él se encarna, comienza el tiempo de la iglesia, de los que son convocados por Él, directamente, como dice el profeta. He aquí que Dios será Emmanuel, el que vive entre nosotros, pondrá su morada entre nosotros. Ese es el Cristo, Dios mismo que nos está convocando. ¿Por qué regreso entonces a la posibilidad de torcer la palabra? Porque en esto hay dinero. Ya vemos precisamente en el Apocalipsis, vemos en los Hechos de los Apóstoles, cómo aquel mago Simón quiere pagarle dinero a Simón Pedro para que le dé el poder del Espíritu Santo para él hacer negocio.
siempre ha habido esa tentación. Y ahí tú puedes ver fácilmente si estás en la iglesia verdadera o no estás en la iglesia verdadera. Yo ciertamente que estoy encargado de la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, en México. Tengo tiempo pidiendo que la gente me ayude. Y me van ayudando poco, pero sobre todo la providencia de Dios. Sin embargo, ustedes pueden preguntar a cualquiera de las personas que me tratan. Jamás he pedido un solo centavo a alguien por servirle. He aceptado donaciones, sí, donaciones que son absolutamente, que salen libres y de corazón de cada persona. Y todos esos dineros, que no son muchísimos, pero todo ese dinero ha ido a parar precisamente a la obra de la misión. ¿Por qué? Porque soy ortodoxo. Sin embargo, vemos, por ejemplo, al padre Martín Lutero, excomulgado de Roma, que, enojado con Roma, comienza a atacar a esa congregación romana. Antes de eso, vemos a Roma, que viendo cuestiones de negocios, viendo cuestiones de jurisdicción, de poder, y volteándole la espalda a Dios, comienza primero que nada a decir que ellos, su obispo, no solamente es un obispo patriarca, sino que es el vicario de Cristo, es decir, el que tiene todo el poder de Dios. Interesante. Lo primero que había que hacer, siguiendo al padre Lutero, es decirle: si tiene usted todo el poder de Dios, entonces saque a todas las almas de esta mentira que hicieron del purgatorio. Si usted tiene el poder de Dios, sáquelas ahora mismo. Sin cobrar nada, por supuesto. Porque ahí empieza precisamente la protesta de Lutero. Cuando el Papa decide cobrar extorsión con este invento, iba predicando de sus mejores predicadores, de los más injundiosos, diciendo: imagínate que tu padre que acaba de morir, tu madre que tanto quieres, está en el infierno, en las llamas, está en el purgatorio. No puede decir que el infierno porque ya se condenó, está en el purgatorio. Pero si tú sacas bastantes monedas de oro, más tarda en caer tu oro aquí en mi bolsita que el alma de tu mamá salir ya al cielo. Eso es una extorsión, eso es una horrible extorsión. Y eso fue precisamente lo que estaban haciendo y la protesta de Lutero. Ahora vemos la realidad con pseudo sacerdotes, y perdónenme que no les diga de otra forma, que se dedican a vender lo que ellos dicen que son sacramentos, pero están vendidos. A veces algunas personas me preguntan: padre, ¿puede usted bautizar a mi hijo? ¿Puede usted hacer esto? Y le digo: sí, si ustedes quieren lo puedo hacer. Me dicen: ¿cuánto me va a cobrar? No, yo no puedo cobrar lo que no es mío. El bautismo yo no lo voy a dar. Si yo bautizo solamente yo, no sirve de nada. Va a ser un show bonito y todo, pero va a ser un show. Yo necesito que sea Dios el que unja con el Espíritu Santo a aquel bautizado. ¿Y cómo voy a cobrar yo algo que Dios va a hacer? El propio Evangelio nos dice: gratis lo recibieron, denlo gratis. Qué importante pues es pensar que si eres cristiano, vas a obedecer a Cristo y a hacer todo lo que Él te pida, tal cual te lo mande. Y en ese sentido, tendríamos que recordar que aquello que cambia radicalmente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es la presencia de Dios encarnado. La confesión, que es la verdadera roca sobre la cual se cimenta la iglesia. La confesión de Simón el Piedra, no la persona de Pedro, sino la confesión: tú eres el Hijo de Dios vivo. Esa es sobre la que se cimienta la iglesia, porque entonces Dios vino y nos llamó y dijo: vengan, quienes quieren vivir para siempre, quienes quieren entrar al cielo, vengan acá, vengan conmigo, escuchen lo que yo les voy a enseñar. Y en este escuchen lo que yo les voy a enseñar, algo tremendamente radical que Él nos vino a decir es: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Todos los que estaban ahí, y casi los apóstoles, lo abandonaron. Dijeron: y este está loco. Lo mismo que dicen los protestantes. Es una herejía. ¿Cómo va a ser posible? Pues es lo que no te alcanza a caber en tu cabeza, porque no eres Dios, porque no conoces a Dios y no te quieres confiar a Dios. Dice San Juan Crisóstomo que Dios, en su infinita misericordia,
no nos ha dejado ser escandalizados al ver el cuerpo y su sangre, su cuerpo y su sangre, sino que nos permite solamente percibir el pan consagrado, que ya es su carne, y el vino mezclado con agua, que es su sangre. Pero la realidad, la verdadera realidad, porque si verdaderamente Cristo es Dios, no puede haber mentira en su palabra, allí están aquello que Él nos ha dicho y que está escrito en el Evangelio. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. No hay ninguna posibilidad de que no sea cierto. Y si tú no lo alcanzas a creer, no eres cristiano por más que digas que lo eres. Si tú no lo haces, junto con este misterio, que para nosotros, desde la cultura griega, le llamamos precisamente misterio, mysterion, y que para ustedes latinos le llaman sacramentum, sacramento, algo que no se puede entender. Existen varias bendiciones que empieza precisamente con la unción del Espíritu Santo. Si tú no crees que hay una Eucaristía con el cuerpo y la sangre verdadera del Señor, tampoco puedes creer que hay bautismo, ni nada más. Simplemente no lo crees, ni eres cristiano, ni te sirve de nada. No hay manera de que te sirva de algo. O cumples lo que Dios te está pidiendo, o no eres cristiano. Y si no eres cristiano, no vas a entrar al cielo, entiéndelo bien. Ni tampoco torciendo las cosas. Qué desafortunado es ver a estos teólogos, como ellos se autonombran, de la liberación, de del socialismo, del comunismo, de la teoría del cuerpo, de la homosexualidad. Ahora mismo vemos al obispo de Roma proponiendo y empujando fuertemente, con el lobby gay alrededor de él, la teoría de que la homosexualidad está bien, totalmente en contra de lo que dice la Sagrada Escritura, totalmente en contra. Pero obviamente que si tú tienes un enfermo y no lo tratas, sino que le dices, mira, tú vas a estar bien, aguántate ahí, te voy a dar una pastillita para que se va a morir. ¿Es eso lo que estás queriendo? Obvio que sí, porque hay muchos que están dentro de esa corporación que viven mal. Retomando, pues, no es suficiente con que tú me digas que eres cristiano, con que tú me digas que crees en Cristo. Tienes que obedecer a Cristo. Tienes que ponerte a estudiar qué es recuperar la enseñanza de Dios. No solamente con una Biblia mocha, de acuerdo a los intereses particulares de aquel que se ha proclamado pastor y que vive muy bien a tu costa. Eso no sirve. No sirve de nada. He ahí que la iglesia sigue siendo ya convocada por Dios y por Dios nada más. Y cualquiera, como dice San Pablo, que quiera abrogarse el ser sacerdote o el ser pastor sin ser llamado sin ser llamado por Cristo y confirmado dentro de esa iglesia de Cristo, es un ladrón. Por eso vemos tantos pseudo sacerdotes en la corporación romana. Por eso vemos tantos pastores y pastoras, como se llaman ellos, que en realidad serán muy buenos para hablar y te harán sentir muy bonito, pero su realidad de vida no es santa. No tienen una vida santa. Les recuerdo lo que dice el propio Señor en el Evangelio de San Marcos. Estos signos acompañarán a quienes hayan creído. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre expulsarán demonios. Pondrán las manos y sanarán. Esas dos cosas, aparte de la capacidad de enseñar, siguen sucediendo y permanecen en la iglesia ortodoxa. Si tú no lo experimentas de una manera real y poderosa donde estás, expulsar demonios. Y ahí podemos ver fácilmente la corporación romana, cómo ha limitado terriblemente a un solo exorcista por diócesis, de acuerdo a lo que ellos, su canon dice. Sin embargo, los ortodoxos, cada sacerdote es un exorcista. Cada uno de nosotros podemos exorcizar sin ningún problema. No hay ninguna lucha ni nada. Aquí no hay, porque es Dios el que lanza los demonios, no nosotros.
Y vemos a estos con sus películas y sus caras y no sé cuántos, sus teatros. Son mentiras. Vemos a los otros, a los pastores que no tienen manera de sanar. Ciertamente, dinero y negocio. Porque cuántas veces se ha pagado por el pastor alguna familia. Ustedes digan que estaban muy enfermos. Tráiganse a alguien que diga que estaba paralítico y que aquí se pare y camine. Investiga. Investiga. Puro negocio. Especialmente los últimos que han entrado, que son muy inteligentes, que te venden la rosa mística y que te cobran la posibilidad de estar. Cristo jamás le cobró a nadie, porque ninguno de nosotros tiene capacidad de pagarle a Dios. ¿Quieres hacer una verdadera ofrenda ante Cristo? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Voltéate hacia Cristo, busca la verdad, querido hermano, y te sigo invitando a la única iglesia que permanece fundada por Cristo, que es fiel y ortodoxa. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.